Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una noticia internacional lamentable. Tiene la atención del hemisferio y del globo por un suceso que pone en riesgo la democracia de la hermana República del Ecuador. En un suceso lamentable, un aspirante a la presidencia de la República ha sido vilmente asesinado en una situación que, más allá de la condena y el repudio de la comunidad internacional y del pueblo ecuatoriano que siente esto como un acto de violencia, desde aquí expresamos nuestra más sincera solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con la ciudadanía que honra el gentilicio de una tierra noble. Quienes hemos estado en el Ecuador conocemos la gentileza, la cortesía, la cordialidad y los excelentes anfitriones que son los ecuatorianos en cualquiera de sus regiones. Cuando uno observa situaciones como esta, es inevitable recordar episodios lamentables a escala global de magnicidios como este. Ha sido asesinado Fernando Villavicencio, quien además de ser candidato presidencial, ejercía la función de periodista. Se había destacado por adelantar denuncias de todo orden contra algunos personajes de la vida pública del Ecuador y recientemente contra organizaciones criminales que es sujeto de investigación, los móviles, las circunstancias, los determinadores, y ya se habla de unas capturas importantes en las que lamentablemente también están involucrados 6 ciudadanos colombianos. Desde aquí, nuestro abrazo fraterno, nuestra solidaridad, y para analizar este suceso, el impacto en la democracia, su efecto en los derechos humanos, hoy tenemos un panel internacional de lujo, con invitados de las más altas calidades que nos ayudarán a comprender lo que está pasando en la República del Ecuador. Desde Miami se encuentra conectado con nosotros el concejal de Miami-Dade y ciudadano ecuatoriano, el doctor Cristian Ceballos. Cristian Ceballos, además de su función como líder de la comunidad ecuatoriana en el sur de la Florida, es economista, empresario, con una destacada trayectoria en la comunidad latina en los Estados Unidos. Doctor Cristian Ceballos, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo como ecuatoriano en este momento tan difícil. Gracias, un placer estar aquí con ustedes, saludándoles y bueno, a la distancia desde Miami, les mando un abrazo también. Una situación complicada la que ha pasado el día de ayer en Ecuador. Estamos consternados todos los que amamos la democracia y amamos la justicia y lógicamente amamos la paz. Fernando Villavicencio, que en paz descanse, era un candidato que aspiraba a la presidencia de Ecuador, que ha hecho un papel importante en la política ecuatoriana, como periodista también. Se destacó mucho denunciando actos de corrupción, actos ilícitos a bandas criminales, bandas narcocriminales, narcodelincuentes, como les decía él en muchas ocasiones. También a exmandatarios que aún siguen operando con sus tentáculos dentro de Ecuador. Y él se enfrentó duramente, no solo como periodista, como asambleísta y ahora como candidato a la presidencia. Una situación muy triste. Precisamente el domingo yo estaba en Nueva York en un desfile por la independencia de Ecuador y me encontré con la esposa de él que estaba haciendo campaña acá en Nueva York. Conversamos un momento y muy lamentable, ¿no? Y esto es más grave de lo que parece porque ahora
se ha llevado la atención del mundo por el hecho que ocurrió ayer. Sin embargo, hace apenas 2 semanas también asesinaron al alcalde de Manta, de una de las ciudades que corre, que es tráfico, que es el puente de narcotráfico, y lo asesinaron hace 2 semanas. Hace una semana asesinaron al jefe de policía uno de los jefes de policía de Guayaquil. En febrero, cuando estaban corriendo elecciones, también asesinaron a 2 o 3 candidatos a las alcaldías, a 2 o 3 concejales. Hubo amenazas, hubo atentados, pero aparte de la política, hay temas de sicariato a diario en Ecuador, por lo menos 2 o 3 temas de sicariato. A empresarios, se ha creado esto de la vacuna, en donde a los empresarios les exigen una cuota semanal para poder subsistir y que no los maten. Entonces ahora este gran escándalo pareciera que es un hecho aislado, pero no, es una delincuencia organizada que lógicamente tiene sus ramificaciones políticas, conexiones políticas, y tristemente ha cobrado la vida de quien podía ser tal vez un gran presidente en Ecuador si llegaba a ganar las elecciones, pero aunque no hubiese ganado las elecciones, pues un ser humano que no merecía una muerte de ese tipo, y hay que despertar, en Ecuador hay que despertar que el crimen organizado ya está apoderado del país. Despertar porque el crimen organizado se está apoderando del Ecuador, nos está diciendo el doctor Cristian Ceballos desde Miami-Dade, ciudadano ecuatoriano. Sin duda alguna, el doctor Villavicencio tenía una destacada trayectoria periodística. Además, había desarrollado una intensa labor sindical asociado permanentemente a las causas de los trabajadores, y era reconocido en su país con un alto prestigio en el ámbito de la comunicación social, de la cual no solamente estudió, sino la ejerció con probidad e idoneidad. Se encuentra con nosotros en este panel de invitados también el doctor Jorge Padilla Cordero. El doctor Jorge Padilla Cordero es abogado, experto, consultor internacional en materia de derechos humanos, ha sido colaborador en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en diferentes entidades de formación, es especialista, magíster, con estudios doctorales y una de las voces más reconocidas en el contexto latinoamericano en el ámbito de los derechos humanos. Doctor Jorge Padilla Cordero, costarricense además, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Julio, un gran abrazo a la distancia, y también manifestar la solidaridad y nuestra profunda consternación también como amantes de la democracia, que lo decía el doctor Ceballos, al pueblo ecuatoriano. Y por supuesto que no deja uno de sorprenderse los índices de maldad que hay para acabar con la vida de alguien quien ha venido haciendo un trabajo responsable, sostenido, y que además hoy le analizamos como un político, pero es también la vida de un padre, la vida de un hijo, es la vida de un ciudadano que se suma a esos miles que dice el doctor Ceballos que diariamente son víctimas del sicariato organizado en el Ecuador, pero que además es algo que se extiende por toda nuestra América Latina como un flagelo, como una verdadera tragedia de nuestros días, y que atenta evidentemente contra las reglas del juego de la democracia. Un magnicidio, no solamente por la investidura, ¿no?, sino porque además era un miembro de la Asamblea Nacional hasta hace pocos meses, pero tenía muchas probabilidades de ser incluso probablemente elegido uno de los grandes líderes del Ecuador, cuidado, no su presidente. Pero realmente el análisis que nos llama al día de hoy, además de condenar enérgicamente este tipo de prácticas del crimen organizado, pues evidentemente es analizar qué tanto impacta esto en la democracia, como lo decías al inicio. Conceptualmente eso es un magnicidio, busca impactar directamente, romper un esquema, un proceso, un liderazgo, un movimiento ciudadano, un movimiento político, un movimiento ideológico,
Y en ello, pues evidentemente lo que hemos tenido el día de ayer es una de las peores atrocidades de nuestros días. Lo recordábamos en Colombia, que también en su pasado pues reciente, los 80 sigue siendo algo reciente de la historia de nuestros países, y en otros lugares como México también hay situaciones donde el crimen organizado roba la vida de muchísimas personas, líderes, lideresas sociales, líderes políticos regionales, cantonales, de municipios, en fin, es una verdadera desgracia de nuestros días. Una desgracia de nuestros días, sin duda, y un magnicidio en la expresión más literal y técnica de la palabra, como nos está ilustrando el doctor Jorge Padilla Cordero. Uno de los eventos más lamentables en la historia política reciente del Ecuador ha ocurrido, y esto requiere un análisis profundo que vamos a adelantar en este programa. No sea parte de la sintonía, porque vamos a estudiar a profundidad lo que está pasando en Ecuador, sus efectos en la democracia y su impacto en la protección de los derechos humanos. Se encuentra con nosotros el doctor Javier Serra Betancur. Javier Serra Betancur es abogado, especialista, académico, ha ejercido también el periodismo y uno de los destacados juristas del contexto en el Departamento del Atlántico y en Colombia. Doctor Javier Serra Betancur, muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro y nuevamente bienvenido a CTV Barranquilla. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por tu invitación. Aprovecho la oportunidad para saludarte tanto a ti como al panel de personas que te acompañan, al igual que a tus oyentes, que sé que son muchos, tanto en Barranquilla como por fuera de Barranquilla, en el Departamento del Atlántico y en términos generales en el Caribe colombiano. Yo, por supuesto, no tengo otras palabras distintas que las de lamentar profundamente lo que ha sucedido en Quito, la capital del Ecuador, hace un poco menos de 24 horas. El asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales a las justas electorales que habrían de producirse o que se deberán producir en su primera vuelta el próximo 20 de agosto. Y lamento profundamente, no solamente por la muerte de la persona, del padre, del hijo, del esposo, del familiar, del amigo, que en algún momento pudo ser para terceras personas Fernando Villavicencio, sino también por esos aspectos de luchador político que ha sido el portaestandarte de unas ideas a lo largo de su trayectoria vital, desde la trinchera del periodismo y también desde la trinchera de la política, como quiera, que había sido elegido en el periodo anterior como miembro de la Asamblea Nacional en el Ecuador y ahora se proponía alcanzar la presidencia de la República en un país que ha tenido una tradición relativamente pacífica a lo largo de muchos años, pero que desafortunadamente también es cierto que en los últimos 20, 25 o 30 años ha venido mostrando unos síntomas inequívocos de decadencia, unos síntomas inequívocos de que de alguna manera sus circunstancias particulares invitan a una especie de reconciliación, en cuanto que más o menos desde la entrada del Ecuador en el siglo XXI se han venido produciendo una serie de hechos violentos y también se ha producido de hecho una polarización en el Ecuador como consecuencia de las distintas ideologías que se agitaron en su momento y sobre las cuales seguramente vamos a hablar un poco más adelante. En cualquier caso, mi más profundo sentimiento de
condolencias para el pueblo ecuatoriano, para su gobierno y también para América Latina, por cuanto este suceso o este insuceso que ha tenido por escenario la ciudad de Quito es también un insuceso que empaña la libertad y la democracia en América Latina. De tal manera que estas son mis palabras introductorias para referirme posteriormente a un hecho que, te repito, resulta extraordinariamente o extremadamente lamentable para nosotros. Extremadamente lamentable para América Latina y para el Ecuador específicamente. El país se encuentra en luto, bajo zozobra. El presidente de la República declaró este día, el estado de excepción, y ese estado de excepción tiene unas consecuencias más allá del duelo, el dolor, la frustración y el sentimiento de pánico y de terror por el avance de organizaciones criminales en un país que se ha caracterizado por la convivencia pacífica, la tranquilidad, la solidaridad y específicamente la generosidad de sus ciudadanos. Doctor Cristian Ceballos, más allá de este magnicidio, de un suceso de sangre que lo único que merece es el repudio total y del aumento de la criminalidad en el territorio ecuatoriano, desde su óptica, ¿cuál será el impacto y el efecto en la democracia en el Ecuador? Yo espero que, como toda tragedia, tenga un despertar hacia un lado positivo. Siempre después de una tragedia debemos, creo que los humanos, tratar de reconstruir, y muchas veces ha habido pueblos, ha habido barrios, ha habido ciudades, comunidades que despiertan de una manera positiva y logran crear cambios, ¿no? Aquí sí viene el dicho de que después del punto más oscuro de la noche viene la claridad. Esperamos que este sea el punto más oscuro de la noche y no sea el inicio de la noche, porque faltaría mucho. Pero hay algo que sí ocurre, es que esto crea un impacto en la vida del ecuatoriano, porque ya ha habido el ecuatoriano de a pie, el pequeño empresario que está recibiendo amenazas de sicariato todos los días y que recibe asaltos. Hace un par de días apenas un señor salía de un barrio de Ecuador con una niña de 3 o 4 o 5 años, hija de él. Salían a caminar a la tienda y a pasos de su casa, por querer asaltarlo, le dieron un par de balazos en la pierna. Entonces, esto no se entera mucho, no se hace mucho ruido hasta que pasa, lamentablemente, en un político de renombre. Sin embargo, algo que yo sí he criticado, por ejemplo, al gobierno de Lazo, que lo apoyé mucho, por cierto, incluso tengo amistad con el gobierno directamente, pero sí ha faltado fuerza para controlar y para combatir el crimen. Eso es lo que se esperaba cuando entró el presidente Lazo hace 2 años, que se enfrente al crimen con mano dura. Sucede que el crimen en Ecuador en este momento es orquestado prácticamente desde las cárceles, en su mayoría. Diría yo que 2 de cada 3 crímenes son orquestados desde las cárceles. En las cárceles siguen dominando pandillas, grupos irregulares, donde hacen lo que quieren, donde los guardias carcelarios, donde los directores son empleados de estos grupos criminales, en donde se han tomado pabellones enteros, en donde hemos visto hace unos meses revueltas en donde terminaban hasta en decapitaciones y gente jugando casi que fútbol con la cabeza de los decapitados. Entonces, así de grave es el asunto. Entonces, si esto no es un despertar para el presidente Lazo, que está casi de salida, pues para el próximo presidente que entre, que esperamos no sean de los grupos anteriores que ya le hicieron mucho daño a Ecuador, pues tiene que empezar enfrentando lo que más le preocupa al ecuatoriano en este momento, que no es el desempleo, que no es otras cosas más que la seguridad. Y eso, si nosotros lo vemos, por ejemplo, en El Salvador nada más. El Salvador tiene una crisis económica muy grande. Sin embargo, lograron controlar la seguridad y nadie habla de la crisis económica que tienen. Nadie habla del suicidio que cometieron prácticamente en parte económica con el Bitcoin, etcétera. Sin embargo, han logrado combatir lo que más le preocupaba al salvadoreño, que es la seguridad. En este momento, el ecuatoriano, la mayor preocupación es la seguridad y nadie ha hecho nada.
hay también, perdón, hay también situaciones que vienen, que se han heredado, y no tengo que culpar directamente al presidente actual, porque para que tengan una idea nada más, hace unos meses, cuando empezaron estas crisis carcelarias, pues el presidente Lasso quiso militarizar las cárceles y sucede que la Constitución, que fue cambiada en el año 2008, no permite eso. Así que los militares tuvieron que retirarse de las cárceles y la fiesta y la pachanga ha continuado en las cárceles. Cuando quiso el presidente Lasso en algún momento traer nuevamente la base de Manta, la base de Estados Unidos, que sirvió muy bien por muchos años, la nueva constitución que cambiaron en el 2008, pues no lo permite tampoco. Y muchas cosas más en donde cualquier mandatario está atado de manos. Entonces, la reflexión que yo sí quisiera enviar a los mandatarios, al presidente Lasso, es que ya que está de salida, vaya dejando una acción positiva que es controlar el crimen. Mañana mismo, hoy día mismo, debería estar los militares, la policía afuera en las calles controlando el estado de excepción, que por cierto en Ecuador en estos últimos 2 años se ha repetido como 4, 5, 6, 10 veces y no ha dado grandes resultados. El estado de excepción, si no se lo aplica, si no se lo ejecuta con mano dura y con firmeza, pues simplemente es un estado de excepción imaginario porque no termina ocurriendo nada. Entonces, es un esfuerzo en conjunto de que el gobierno tiene que poner mano dura en conjunto con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, poner mano dura, controlar a los cabecillas, llegar a una investigación, que esto no quede en la impunidad. El otro día veía un reporte donde el 95% de los casos en Ecuador quedan impunes o sin llegar a una verdadera verdad, por decirlo así, valga la redundancia, de quiénes son los culpables en este caso. Y hay otra cosa más que quiero decir, es que tristemente, y esto no es la solución, es la curita a la herida, pero los mandatarios electos, oficiales electos, el concejal, el alcalde, el asambleísta, el gobernador, el prefecto, tienen que despertar y protegerse más. Algo que yo decía hablando de Colombia mismo. Yo he ido muchísimo a Colombia y voy constantemente, he hecho acuerdos de cooperación con Colombia, he estado en ciudades pequeñas, donde he llegado a ciudades muy pequeñas, donde todo oficial electo tiene seguridad, tiene carros blindados, tiene escoltas, etcétera. En algún punto hasta pensé, me sorprendí a mí, lógicamente viniendo de Estados Unidos, donde yo salgo caminando por la calle y no pasa nada, pero me sorprendía y decía, qué exageración. Hoy veo que no es una exageración, situación que en Ecuador no ocurre. Cualquier alcalde en Ecuador anda caminando por las calles sin ningún temor y parece positivo, pero hoy vemos que no. Cualquiera está sujeto a ser víctima de un asesinato porque tomó tal o cual acción a nivel legislativo, etcétera. Así que eso también es un despertar para el oficial electo, lamentablemente. En una conciencia social que requiere el esfuerzo de todos. Sin duda alguna, el tema de la inseguridad es un problema de magnitud hemisférica. Está presente en todos los rincones de nuestro territorio en América Latina y se requieren acciones contundentes también con un equilibrio en la defensa de los derechos humanos. El presidente Guillermo Lasso ha dicho sobre este suceso que a quienes cometieron la actuación les caerá todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley, sin contemplación alguna, se va a avanzar en la búsqueda de las responsabilidades para que quienes participaron en este hecho atroz tengan que responder ante la autoridad. Doctor Jorge Padilla Cordero, ¿está en riesgo la democracia en el Ecuador? Ha dicho la presidenta del CNE que el calendario electoral seguirá de forma normal, a pesar de lo que acaba de ocurrir con unas elecciones primarias el 20 de agosto. ¿Un suceso como este pone en riesgo la democracia en la hermana República Ecuatoriana? A ver, Julio y compañeros del panel, a ver, esto hay que analizarlo en retos inmediatos, y el doctor Ceballos lo acaba de ejemplificar muy bien. Los retos inmediatos que evidencia este lamentable hecho, este inaceptable hecho, pero que viene sufriéndose desde hace mucho tiempo, implica
la recuperación del control de la seguridad en manos del Estado, que hoy se encuentra evidentemente no solamente en el Ecuador, sino en toda nuestra región, en jaque por el narcotráfico y la criminalidad transnacional. Y esto abre otros crímenes de carácter transnacional, la trata, en fin, otro tipo de cuestiones que están asociadas a ellas. Otro reto que es garantizar los derechos políticos y electorales de los demás candidatos, porque ojo, el mensaje es muy fuerte, les puede pasar a cualquiera de ustedes, el que hable de mano dura, el que hable que va a combatir el narcotráfico, el que hable que va a combatir la narcocriminalidad, es un objetivo de un hecho como el que sucedió ayer. Garantizar la participación política de las personas que también van a estar concurriendo en esa jornada electoral. El efecto que esto tiene, pues evidentemente, es de un miedo generalizado a concurrir a las urnas. No sabemos si a la llegada de un candidato se puede dar un hecho como esto, si esto va a desincentivar o no la participación política del día de la jornada electoral. Y por supuesto que si eso sucede, van a haber mayores niveles de abstención y por ende, la persona que gane va a arrastrar el problema que vienen arrastrando muchos de nuestros presidentes y es una falta de legitimidad por la fuerza con la que llegue a ganar. No podemos perder de vista de que ese es un posible efecto de una situación como la que vimos el día de ayer. Pero estructuralmente, la situación que se está dando nos lleva a tener que replantear algunas cosas, ¿no? El doctor Ceballos acaba de dar un punto tremendamente importante. Se debe recuperar el control del país, ¿no? O sea, el tema no pasa solamente por sacar más policías a la calle, no solamente pasa por un estado de excepción. Claro que hay una demanda mano dura, claro que debe haber una firmeza del Estado, pero ese clamor de mano dura tiene que hacerse equilibradamente con una potestad del Estado que crea mecanismos también en otros ámbitos donde no necesariamente sea el choque hacia la criminalidad. Estamos hablando de las etapas previas a eso, que es lo que muchas veces nuestros países han abandonado. La promoción del desarrollo humano, el fortalecimiento de la visión del Estado de Derecho, del aparato judicial, la función fiscal fortalecida, es algo que realmente nuestros países han dejado de invertirle muchísimo a ello. Entonces tú puedes sacar todos los militares, puedes sacar todos los policías, que si la judicatura no está preparada, la función fiscal no está preparada, no está al tenor de los tiempos para los delitos que corren por estos días y que son parte de las actividades ilícitas del crimen organizado, vamos a seguir fallando en la contención de esta situación. No podemos olvidar las crisis múltiples que llevaron a Lazo a convocar a elecciones anticipadas, lo que significa que hay problemas estructurales del país que todavía no han sido resueltos, que vienen de mucho tiempo atrás, lo decía muy bien el doctor Ceballos, pero tampoco podemos caer en la trampa que tenemos en América Latina de la gobernabilidad vía el estado de excepción inerte que la emergencia ha forzado a decretar. Y digo eso porque el magnicidio tiene una génesis muy anterior a la tarde de ayer. Recordemos que hubo coches bombas allá por el 2018, la situación de las cárceles es verdaderamente caótica, el homicidio a un alcalde de la ciudad costera, en fin, han habido concejales y otras personas no solamente amenazadas, sino ha habido un amedrantamiento directo por la participación política. Estructuralmente, habría que pensar en replantear el modelo de convivencia social también, no solamente en el Ecuador, sino en nuestros países, y de una lucha contra la delincuencia desde un fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Muchas veces esas fuerzas salen a la emergencia, a cubrir el momento, la capacidad o la inversión en las fuerzas de seguridad en la mayoría de nuestros países ha bajado en los presupuestos estatales, la inteligencia del Estado se ha visto disminuida en sus capacidades, hay un crimen organizado cada vez más potente, cada vez más sofisticado y una inteligencia estatal que no necesariamente ha ido a ese mismo ritmo de derechos, de inversiones. Pero en esto debemos ser absolutamente claros. No podemos olvidar que todo ello es el enfoque de derechos que debe acompañar a toda política pública para promover un mejor desarrollo sostenible. Y esto no es un tema de garantismos, de filosofía, ni de romanticismo. Es que, bien lo dijo el doctor Ceballos, tenemos una evidencia en el caso salvadoreño que hoy se están resolviendo algunas cosas puntuales, el hoy. Pero ¿qué va a pasar estructuralmente adelante? Las redes de corrupción, la capacidad de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, también hay que atacar flagelos que las pueden impactar
hay que promocionarlo y no hay una disociación, y en esto yo siempre soy muy categórico, en que las fuerzas de seguridad, la judicatura, incluso los cuerpos de las Fuerzas Armadas, que tengan también un enfoque de derechos, no existe un divorcio de tener este cruce entre ambas actividades y entre ambos enfoques. Pero por supuesto, dentro de lo estructural, el país deberá tomar decisiones para reforzar la coordinación con los países vecinos, la cooperación internacional para la lucha contra la delincuencia transnacional, y ello redundará en mitigar los efectos que este magnicidio tiene sobre las implicancias directas a las reglas del juego de la democracia. Julio, conceptualmente lo dijimos al inicio, uno de los fines de este acto atroz es eliminar personas, o de una manera selectiva a personas revestidas de autoridad, que es considerado un obstáculo, o que el plan que lideran es un obstáculo a vencer. El candidato en cuestión era un férreo opositor al crimen organizado, desde lo discursivo hasta lo operativo. Impacta negativamente o provoca una crisis política. Aquí el mensaje es clarísimo, viene una jornada electoral, se quiere generar un pánico nacional, se quiere generar una disminución de las capacidades y de las calidades de las reglas del juego de la democracia. Claro que es un reto para la democracia, por las acciones que se requieren para tratar de controlar la cosa pública que parece rebasada en este momento, pero también, Julio y compañeros del panel, es un reto democrático porque el magnicidio, no olvidemos, cambia las reglas del juego de la expresión misma de quienes son líderes nacionales, ¿no? Hay algunos que pueden tomar la decisión de no hablar más del tema de la mano dura, hay otros que podrán cambiar un poco el discurso, habrán aquellos quienes cambiarán hasta incluso la toma de decisión en la gobernabilidad. Pensemos a los niveles de alcaldías, gobernaciones, municipios. Aquí hay un mensaje implícito para todos. El magnicidio impactó la vida de toda una nación. Cuando se comete un acto atroz de estos, no solamente es en el proceso electoral, que es directo, inmediato en este caso, estamos a 11 días, pero el terror se orienta a cambiar incluso la forma de elegir. Y cuando digo que ese terror busca impactar la forma en que buscamos elegir, ojo, el que está pensando en votar, pues es una posibilidad, y elegir a ese patriota que toma la batuta, que contra el crimen organizado es frontal. Las manifestaciones del doctor Villavicencio eran impresionantes, decía, aquí estoy, aquí los enfrento, aquí los espero. Eso inspira una confianza pocas veces vista de una persona que quiere entrarle a un tema de frente, de una manera sistemática, sostenida, que pareciera que tenía pues el ABC de un poco de resolver la situación de la falta de gobernabilidad en la seguridad, pero muchas de esas personas que simpatizaban con ello, un efecto adverso que busca un magnicidio es que lo piensen dos veces por miedo a ser identificado como un simpatizante de estas, digamos, fuerzas políticas. Esperemos que no, pero también los que gobiernan pueden verse tentados a bajarle la intensidad al discurso, a la lucha frontal a la criminalidad. Hay una gran tentación, además, con lo que decía el doctor Ceballos, a la opción autoritaria. Lo vemos en El Salvador y en todo el continente. Hay mucha gente que dice, sacrificamos libertades en pro de la seguridad pública, pero no puede ser un estado de excepción inerte, ni permanente, ni mucho menos acéfalo de una solución que busque atacar, reestructurar, reorientar, reorganizar el pacto social. Organizar el pacto social. El rechazo, el repudio, la indignación ha estado no solamente en cabeza del presidente Lasso, sino también de los demás candidatos a la presidencia de la República en el Ecuador. Ha dicho la candidata Luisa González que rechaza contundentemente este suceso, al igual que desde Bélgica el expresidente Rafael Correa ha dicho que el Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Este ha sido el término que ha utilizado, un estado fallido, y le acompaña un comentario adicional: duele la patria. Bajo este contexto, doctor Javier Serra Betancur, ¿está en riesgo la democracia en el Ecuador? Bueno, la pregunta
naturalmente da lugar a la reflexión profunda sobre si efectivamente la democracia ecuatoriana está en crisis, está en riesgo, está a punto de desaparecer, o si por el contrario, como ocurrió en México o como ocurrió incluso en Colombia, la democracia ante este tipo de embates se puede surgir como el ave fénix de sus propias cenizas y cantar en un tono mucho más elevado y en un tono mucho más alto el tema de la libertad. Tú debes recordar que en 1994 Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México, fue asesinado en Tijuana y a partir de ese asesinato repudiable, como lo es repudiable el de Fernando Villavicencio, la democracia mexicana, si acaso le pudiéramos llamar a ese régimen que existía entonces casi que de partido único en México, se abrió a la posibilidad de otras candidaturas, de otros presidentes incluso, y de otros partidos políticos. Y hoy, aunque naturalmente no se puede decir que carece de riesgos y de posibilidades de perderse en la vorágine de la anarquía, la democracia mexicana ha surgido de las cenizas, se ha fortalecido, y entre los obstáculos que uno puede hallar en el camino, tenemos un régimen totalmente distinto actualmente en México. En Colombia ha pasado algo parecido. Tú debes recordar también que más o menos a partir de 1984 se presentaron magnicidios por parte de los grupos armados, por parte de los grupos organizados, de las mafias colombianas que se dedicaban al narcotráfico, que fue por un tiempo además prolongado, en donde la democracia prácticamente hizo agua, como quiera que se asesinó a Rodrigo Lara Bonilla en 1974, luego una sucesiva cantidad importante de dirigentes políticos, entre ellos al excandidato presidencial Pardo Leal, al candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, al candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, y finalmente en 1989, el 18 de agosto exactamente, sufrimos los colombianos el embate de las balas asesinas de los narcotraficantes con la muerte inesperada hasta cierto punto, sorpresiva hasta cierto punto, de Luis Carlos Galán Sarmiento. Si bien esa sangre que se derramó en ese entonces pudo haber sido el preludio de una democracia agonizante, terminó por fortalecer nuestras instituciones, y en el caso colombiano, la sangre de Luis Carlos Galán Sarmiento y de los otros héroes que de alguna manera entregaron su vida por Colombia, germinó en el pacto social que nosotros hemos llamado con mucho orgullo la Constitución de 1991. Si bien es cierto que el problema de la democracia, o el problema que se le plantea permanentemente a la democracia, especialmente por los grupos armados ilegales y especialmente por las mafias internacionales del narcotráfico y de otras actividades ilegales, es, por así decirlo, permanente y pareciera eternizarse en el tiempo, también es cierto que así como Colombia lo logró, así como México lo logró en su momento, también podría Ecuador fortalecer su democracia ante esta tragedia, ante este momento de oscuridad que viven los ecuatorianos como consecuencia del asesinato del candidato Villavicencio, Fernando Villavicencio, apenas hace 24 horas en Quito, la capital ecuatoriana. De tal manera que dijéramos que no existe un juicio lapidario en el sentido de que este magnicidio genere casi que de manera automática la liquidación de la democracia o que la democracia esté en riesgo.
Todo depende de cuánta capacidad tenga la sociedad ecuatoriana, que tanta capacidad tenga la opinión pública ecuatoriana para tratar de defender sus instituciones democráticas y para defender sus espacios de libertad. Ya dije hace apenas unos pocos minutos que sucedió en México, sucedió en Colombia, también ha sucedido en otros países de América Latina, y la democracia ha salido fortalecida, han salido fortalecidas sus instituciones, y creo que Ecuador no podría ser la excepción. En este momento el pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, la opinión pública del Ecuador está obligada a revertir las circunstancias adversas de este instante doloroso en mucha más democracia, en mucha más fortaleza hacia sus instituciones y sobre todo en rodear al gobierno del presidente Lasso, que ya se encuentra en sus últimos estertores, de un respaldo, aún sea por la simple circunstancia de defender esas instituciones y el fortalecimiento de la democracia. Yo creo particularmente que Ecuador se fortalecerá, como se ha fortalecido también antes, en ciertos episodios de inestabilidad. Recordemos, como lo decía uno de nuestros contertulios hace apenas unos instantes, que Lasso viene de vivir momentos supremamente tensos, supremamente difíciles, en donde allá se produjo una especie de estallido social, probablemente con financiación extranjera, que obligó al presidente Lasso prácticamente a huir de la capital, de Quito, y refugiarse en Guayaquil con el propósito de evitar ser alcanzado por la violencia y la orgía revolucionaria que en su momento se desató en el Ecuador, como también ocurrió en Colombia. Pero independientemente de las decisiones que más adelante tomen los ecuatorianos en este sentido, estos incidentes, estas circunstancias, por dolorosas que parezcan en este instante, podrían terminar siendo unas circunstancias que pudieran servir como acicate para que se fortalecieran las instituciones y la democracia misma. Ecuador, incluso antes de la presidencia de Correa, que a mi juicio es el factor que más influyó en la perturbación de una tranquilidad política, que no estabilidad política, pero sí tranquilidad política que existía antes de la presidencia de Rafael Correa, incluso aún contando con su larguísima presencia en el Poder Ejecutivo a lo largo de 10 años, Ecuador se ha mantenido como una especie de adalid entre los países que actualmente defienden la democracia, a pesar de que ésta ha tenido un serio retroceso en muchos de los países de América Latina, incluyendo lamentablemente a Colombia. Pero ya como una especie de conclusión provisional podría decir que independientemente de las circunstancias dolorosas, profundamente dolorosas, que actualmente vive el pueblo ecuatoriano como consecuencia de este magnicidio, el pueblo tiene en sus manos la posibilidad de revertir las circunstancias y convertir ese riesgo que es, por supuesto, está por supuesto presente, es altamente probable o es detectable ese riesgo, podría convertirlo, repito, en una posibilidad para dar el gran salto hacia una consolidación política definitiva de la democracia. Pero también, y ya como última reflexión que hago aquí en voz alta, querría decir simplemente que se tome al Ecuador como una especie de ejemplo en América Latina para que de allí, de esas circunstancias lamentables en este instante, pueda surgir para todos los países de América que en este momento ven también su democracia en riesgo, la posibilidad de que ese régimen de libertad y ese régimen
del reconocimiento pleno de los derechos humanos y de los distintos equilibrios del ejercicio del poder político se conviertan en una realidad tangible en países como Chile, como Argentina, como Perú, como Bolivia, como Brasil, como Venezuela, como Nicaragua, que actualmente padecen regímenes con distinta o con diferente intensidad, con respecto a los cuales también se podría decir que la democracia en esos países está en riesgo. Pero ya como conclusión final o simplemente como reflexión final puedo decir, con la esperanza puesta en el corazón, que este momento profundamente doloroso para los hermanos ecuatorianos tiene que ser convertido en un acto firme y consciente de la voluntad, en una renovación de sus instituciones con el propósito de fortalecer la democracia y de fortalecer tanto sus espacios de libertad como esa permanente vocación por el respeto a los derechos humanos. La tasa de homicidios en el Ecuador sigue en franco ascenso. Es una cifra preocupante que en 2021 la tasa de homicidios estaba en 13 por cada 100.000 habitantes. En 2022 subió a 22 homicidios por cada 100.000 habitantes y este año se estima que cerrará superando los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Algunos medios internacionales están empleando titulares como este. La BBC de Londres utiliza un titular que dice: Ecuador temía parecerse a Venezuela y se está pareciendo a la Colombia de los años 80. Titular bastante fuerte, preocupante y radical. Esa historia oscura de la violencia política en Colombia no debería tener réplica alguna en nuestro hemisferio. Se incorpora a esta conversación desde Bogotá el doctor Camilo Mosquera. Camilo Mosquera es abogado, especialista, magíster, consultor, analista y estratega político de destacada trayectoria profesional en nuestro contexto. Doctor Camilo Mosquera, ¿está en riesgo la democracia en Ecuador? Tenemos problemas de comunicación con el doctor Camilo Mosquera, lamentablemente. Doctor Cristian Ceballos, desde su perspectiva, ¿qué viene para el Ecuador? Más allá del deseo que tenemos todos los latinoamericanos de superar estas horas grises, de avanzar más allá del duelo, la sociedad ecuatoriana está despertando en una nueva conciencia. Estos comicios pueden marcar un hito, un antes y un después en la historia reciente del Ecuador. Bueno, yo espero que sí. Hace un momento el señor Padilla decía algo que es cierto. No se puede tomar un estado de excepción, no se puede salir con la policía, con los militares, con la fuerza de choque a las calles si no está la estructura legal preparada para esto, y en Ecuador exactamente eso es lo que está pasando. Hay muchísimos policías que han tenido miedo de encarcelar a ciertas personas porque los encarcelan un día lunes y salen el día jueves, y para el día viernes ya cometen un atentado en contra de ese policía. Yo pienso que hablando de la comparación con Colombia, Ecuador está en el punto donde tiene que aprender también de Colombia. Voy a decir un pequeño caso nada más en donde Ecuador tiene que aprender de Colombia. Cuando había la violencia en los 80s y 90s en Colombia, se implantó algo que era el juez sin rostro, que hasta ahora es activo en Colombia. En Ecuador no existe el juez sin rostro. Todo el mundo sabe exactamente quién es el juez y quién es el fiscal que va a determinar tal o cual sanción o tal o cual orden de prisión. Saben
todos los detalles de los policías, etcétera. Creo que en ese punto hay que modernizarse, lo digo, miren, desde Estados Unidos. En Estados Unidos no hay forma de que un delincuente pueda encontrar la dirección y los datos de un policía o de un oficial electo. Estos son datos sellados que se encuentran así porque para que no haya estas represalias tampoco, ¿no? Entonces, en Ecuador en este momento la parte judicial no está lista para esa fuerza de choque. ¿Qué es lo que yo aspiro que ocurra ahora? Es que espero que no gane un candidato en especial de estas elecciones, porque creo que sería continuar con una violencia y un estado de impunidad y de corrupción que ya reinó por muchos años en Ecuador, pero espero que gane uno de los buenos candidatos que hay y tiene un trabajo de mano dura, de acción efectiva y eficaz durante los primeros 6, 8, 10, 12 meses, en donde tiene que prácticamente desarmar el rompecabezas completo de la corrupción, volver a armar piezas claves a nivel de cárceles, a nivel de instituciones jurídicas, a nivel de fiscalía, a nivel de investigaciones. Tiene que hacer una limpieza completa de la casa y eso tiene que verse en el primer año de gobierno. Si eso no se ve y los primeros 6 meses hay una mano tibia o fría, pues créame que la delincuencia va a crecer. Espero que eso no ocurra, así que eso es lo que tiene que venirse ahora, un despertar de todo el mundo en donde el país y lógicamente el nuevo presidente, que podemos saberlo en los próximos días o a más tardar en noviembre si hay una segunda vuelta, tome acción efectiva y eficaz desde el día 1. Acción efectiva y eficaz. Sin duda se requiere una actuación oportuna de las autoridades, porque para honrar la memoria de Fernando Villavicencio, una de sus denuncias principales en campaña era denunciar al Estado de Ecuador considerándolo ya como un narcoestado. Había denunciado amenazas específicas, inclusive en un acto de valentía se negó a utilizar chaleco antibalas y lamentablemente su vida hoy ya ha llegado a su fin y no por causas naturales, por la actuación de la criminalidad y de la delincuencia. Doctor Cristian Ceballos, ¿cuál es su mensaje y su conclusión para el pueblo ecuatoriano y para los televidentes que le ven no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo a través de las diferentes plataformas en las cuales podemos estar en contacto? Sí, rápidamente, primero mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con la familia de Fernando Villavicencio, los migrantes que vivimos acá muchísimos años. En mi caso estoy siempre al pendiente de Ecuador, siempre al pendiente de lo que pasa. Nos duele no solo como ecuatorianos, a los latinoamericanos en general, nos duele donde haya violencia, sea en Ecuador o en cualquier parte del mundo, nos duele cuando se cobra la vida de una persona inocente, de una persona que quería crear cambios para el país. Que el ecuatoriano tenga la fe de que esto tiene que cambiar, de que sepan cuidadosamente a quién elegir. Lamentablemente a veces elegimos a las personas incorrectas y apenas toman posesión del cargo a los 3 meses ya estamos arrepentidos y peor aún los vamos a tener ahí por 4 años. Que sepan a quién elegir, que salgan a votar, que participen. Lógicamente que hay que tener muchísima precaución. Mientras esto ocurre hay que tener precaución y que el ecuatoriano tenga la fe, tenga la esperanza. Ecuador es un país que siempre ha sido pacífico y que posiblemente por esa ingenuidad también está pasando por lo que pasa, por esa bondad del ecuatoriano, que tenga la fe, la esperanza de que las cosas van a cambiar, pero no de fe y esperanza se vive. Hay que también saber a quién elegir y también exigir a sus autoridades de que cumplan y que, bueno, lógicamente que esto no es para tampoco acabar el país y mañana no querer progresar por este tipo de acciones, tampoco para abandonar el país por ríos y marejadas de personas, sino que hay que quedarse a luchar, hay que tratar de cambiar el país, hay que tratar de elegir a las personas correctas y siempre mi solidaridad con ese pueblo. Muchísimas gracias, doctor Cristian Ceballos, por su participación en este programa y nuevamente le reiteramos nuestra solidaridad compartida con sus hermanos ecuatorianos y también con quienes en esa diáspora habitan a lo largo del mundo. Tenemos grandes amigos en el Ecuador y extendemos nuestra más sincera solidaridad y afecto
para el gentilicio que honra ese hermoso territorio. Gracias. Doctor Jorge Padilla Cordero, desde su perspectiva, ¿qué podemos concluir de lo que está pasando en el Ecuador? ¿Los derechos humanos seguirán siendo violentados? ¿Es posible hablar de prevención y de contención en esta escalada de la criminalidad que ahora tiene también un tinte político? Y no solamente eso, a ver, los derechos humanos son muy políticos también, Julio. Y la toma de decisión política pasa por la garantía efectiva de los derechos humanos. Hay algo de lo cual no podemos olvidar del perfil del doctor Villavicencio. Era periodista. Y en América Latina, el ejercicio del periodismo, hoy más que nunca, asociado a esa labor de acceso a la información, de la denuncia firme, de rescatar los valores de la honestidad, de la idoneidad, de la probidad en la función pública, nunca debería ser un motivo por el cual se vea ni atacado ni disminuido. El ejercicio del periodismo requiere condiciones básicas de seguridad, pero también un respeto de las reglas del Estado de Derecho. Los derechos humanos como tal no pueden ser disminuidos por causa o por decisión de política pública en materia de seguridad, aunque se vean en algunas formas restringidas y la legalidad sí lo permite. Cuando hay estados de excepción, hay también una regla del juego para garantizar derechos bajo criterios de proporcionalidad, temporalidad, legalidad, entre otros. Pero, a ver, el poder seguir ejerciendo derechos básicos en el Ecuador, como la libertad de movimiento, el derecho a la vida sin miedo, el derecho a vivir en un espacio seguro, eso no es ni accesorio ni le corresponde a cada cual cuidarse bajo las reglas. Eso es un pacto social con reglas claras, democráticas, sustentadas en una verdadera presencia del Estado. Y eso es lo que requieren nuestros países y no podemos olvidar que esa regla democrática debe prevalecer. Lo que decían ahora de México, bueno, yo pienso que México tiene grandes retos también, y cuidado, el norte de Centroamérica, México, Colombia, tienen una seguidilla de atentados contra el periodista que sale a la calle, que se gana el pan y el agua de su familia en el ejercicio del periodismo, denunciando la corrupción pública, denunciando los tentáculos del poder público que han sido penetrados por las criminalidades y por las violencias. Y son los primeros en el frente que están siendo acallados, que están siendo silenciados, que están siendo masacrados, que están siendo aniquilados. Y ello es un tema también de derechos humanos. ¿Cuál es el mensaje que le está llegando a una población que no encuentra ni trabajo ni opciones en el estudio? Ganarse la vida con el sicariato también. Ojo, esos son temas también de derechos humanos y de democracia. Es un tema de referentes. ¿Quién está ganando la partida? ¿El Estado con su estructura válida, concertada, política y bajo las reglas claras? ¿O bien la ley del más fuerte, la ley del más violento, la ley del que puede matar, quitar una vida simplemente como un objeto? Lo decían en algún momento con el caso del señor que caminaba con su niña. ¿Cuál es el impacto que tiene esa niña? ¿Qué pide esa niña para sentirse segura en la calle, donde debe estar jugando, donde debe estar estudiando, donde debe vivir sin miedo? Y son temas de derechos humanos. Muy bien la promoción, muy bien la educación en derechos humanos, pero como decía ahora el doctor Ceballos, si no tenemos un poder judicial con las debidas herramientas, Guatemala tiene el juez sin rostro, doctor Ceballos, se llaman jueces de mayor riesgo y tienen todo un esquema de protección. Bueno, hay que repensar esas reglas también para garantizar el acceso a la justicia como un derecho humano, la seguridad misma del funcionario de justicia, que no vea ni amenazada ni mucho menos atacada su integridad y su dignidad, y también las competencias del Estado. Eso es derechos humanos. Derechos humanos no es bajar la guardia. Derechos humanos no es quitarle potestades a la autoridad pública. Derechos humanos no es quitarle potestades a quien hace seguridad pública. Al contrario, hay que blindarle también de condiciones, pero eso es un asunto integral. Democracia es Estado de Derecho, derechos humanos y vigencia de Estado de Derecho. No es accesorio, no es de papel. Podemos tener miles de políticas públicas. Si no hay presupuesto, si no hay operatividad, si no hay buen entrenamiento, si no hay condiciones que permitan que eso se desarrolle, los derechos humanos no van a funcionar. Y entonces van a haber quienes digan, el problema es que los derechos humanos
no funcionan. Entonces la vía no es la democracia. Y ese es un gran peligro. Un problema sin duda ontológico, entendiendo la ontología como la observación de la existencia, el contexto, la comprensión del ser en su entorno y en su realidad, pero un problema estrictamente sociológico y antropológico porque involucra al ser en todas sus dimensiones. Muchísimas gracias, doctor Jorge Padilla Cordero, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. A ti por la invitación, querido Julio. Un gran abrazo y la solidaridad nuevamente al doctor Ceballos y a toda la comunidad ecuatoriana, estén en Ecuador o no estén en Ecuador, y un saludo especial al doctor Serra Betancur. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor Jorge Padilla. Doctor Javier Serra Betancur, ¿qué viene para el Ecuador? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Qué podemos esperar? Ya usted nos ha hecho un análisis importantísimo, pero en materia de derechos humanos y de política criminal, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, antes de hablar de las perspectivas y de lo que viene para el Ecuador, quería hacer una simple aclaración al doctor Ceballos en el sentido de que Colombia en efecto tuvo jueces sin rostro hasta 1991, pero estos fueron totalmente eliminados a partir de la vigencia de la Constitución de ese año y por lo tanto en la actualidad no existen los jueces sin rostro. Superado esta pequeña aclaración, simplemente quiero decir que lo que viene para el Ecuador es un gran desafío. Evidentemente, concatenando tu pregunta presente con tu pregunta anterior en el sentido de que si la democracia ecuatoriana estaba en riesgo, te decía que efectivamente estaba en riesgo, pero también habían estado en riesgo otras democracias que pudieron salir adelante o que todavía están luchando para salir adelante gracias a una decisión consciente de su propio pueblo para reforzar las instituciones y para reforzar los espacios de libertad y de reconocimiento de los derechos humanos. En el Ecuador creo esta experiencia, vuelvo a repetir la palabra dolorosa para referirme a la circunstancia lamentable de que todo esto ha sido el producto de un magnicidio cometido contra Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia ecuatoriana. Decía, la sociedad ecuatoriana tiene la obligación para consigo misma, de manera consciente, de manera voluntaria, de rodear sus instituciones, no necesariamente a su gobierno, sí a sus instituciones, sí a su Estado de Derecho, con el propósito de que prevalezca ese Estado de Derecho y de que prevalezca la democracia y con ella la libertad. Solo si se persigue, si se persevera en ese camino de buscar los espacios de libertad y los espacios de democracia, Ecuador va a encontrar seguramente una salida, y esa salida será naturalmente el reforzamiento de sus circunstancias o de sus condiciones democráticas, que, repito una vez más, por supuesto que están en riesgo, como quiera que todavía no ha dejado de estar vigilante o no han estado de estar vigilante algunas corrientes políticas extranjeras y algunas corrientes políticas ecuatorianas que actualmente se encuentran en el extranjero para volver a crear un sistema anárquico, y es precisamente por ahí por donde los ecuatorianos deben comenzar a dar el primer paso, a evitar que regresen de aquellas concepciones anárquicas, aquellas concepciones pseudo-revolucionarias que terminan trastocando los valores en una democracia como la ecuatoriana, que si bien no se ha mostrado a lo largo de estos últimos 200 años como una democracia fuerte, no se ha mostrado tampoco como una democracia estable, se ha mostrado sí como una democracia que, a pesar de sus dificultades, se mantiene enhiesta
a pesar de una serie de obstáculos que se le han venido presentando desde tiempos pretéritos, y siempre ha sabido salir o seguir adelante. Yo particularmente que creo que lo que se viene es por parte de la comunidad latinoamericana rodear al pueblo del Ecuador en estos momentos tan difíciles, tan dolorosos, tan lamentables. Incluso diría yo que las circunstancias son incluso repugnantes en cuanto que se llega al extremo de cercenar una vida humana valiosísima que había servido a su país a través del periodismo y a través de la política. Pero repito, una vez consumados los hechos, no tenemos otra alternativa distinta que seguir poniendo la frente hacia adelante, y en este caso esa figura o esa metáfora de seguir poniendo la frente hacia adelante significa que no solamente los ecuatorianos deberán contar con el respaldo de América Latina, sino que los propios ecuatorianos deberán fortalecerse a sí mismos como pueblo con vocación democrática, rodear sus instituciones y sobre todo en este momento salir a votar en masa tumultuosamente el próximo 20 de agosto para, con el voto por cualquiera de los candidatos en lista, demostrar a los violentos que el pueblo no hace otra cosa distinta que rechazar de una manera categórica los actos de violencia, los mecanismos no convencionales que utilizan aquellas personas que desafortunadamente parecieran estar a la caza de conseguir porciones importantes del territorio, no solamente ecuatoriano, sino también de otros países de América Latina, para imponer su nuevo canon de valores de esa especie de subcultura a la que podríamos llamar el narcotráfico. De tal manera que lo que viene para el Ecuador es el fortalecimiento espiritual de su pueblo, el fortalecimiento espiritual de su propia sociedad, y ese reforzamiento tanto espiritual como incluso físico debe traducirse, a mi juicio, necesariamente en una expresión multitudinaria el próximo 20 de agosto para multiplicarse por cuanto sea posible y con un guarismo aplastante decirle a los violentos que definitivamente no pasarán en esta sociedad que abraza sin absolutamente ningún tipo de dilaciones, sin absolutamente ningún tipo de reservas, las soluciones democráticas, las soluciones libertarias. Muchísimas gracias, doctor Javier Serra Betancur, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias a ti, mi querido Julio. Lo hemos visto, un crimen lamentable, un magnicidio, la vulneración del sentimiento, el espíritu y la existencia misma, colocándole fin a la vida de forma violenta. Tratándose de un periodista, de un candidato presidencial, pero sobre todo de un ser humano, de un ciudadano ecuatoriano, capaz y valiente para denunciar la corrupción, no merece esta situación, más allá del dolor, de la indignación y del repudio, nuestro más sentido, sincero sentimiento de solidaridad con su familia, con sus hermanos ecuatorianos y con la comunidad latinoamericana. Estos episodios trágicos de nuestra historia demuestran que nuestras sociedades requieren reingeniería, mucha reflexión. Y cuando utilizamos la expresión reingeniería, nos referimos específicamente a la revisión de nuestros valores. La ley es la continuación de la moral por otros medios. Y cuando la última ratio, es decir,
lo último que hay que utilizar se vuelve la prioridad y el discurso de nuestros líderes es: les aplicaremos la ley, eso demuestra que nuestros valores todavía requieren mucha difusión, pedagogía y sobre todo educación de orden moral. Las naciones, los pueblos del mundo requieren una nueva conciencia social que mejore nuestra cultura política. Y hacia allá debe avanzar el nuevo liderazgo. Hablar de valores, pero con su conducta, no con discursos. Hablar de integridad, pero con el reto diario y permanente de encontrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No con dobles, ni triples, ni cuádruples morales. Es hora de que el Estado sea dirigido por los más idóneos, por los capaces, y no solo por quienes demuestren ser los mejores, por quienes demuestren ser coherentes entre la forma como piensan y la forma como actúan. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.